¿Yo? ¿Sí? No sé. Buenas tardes a todos. Estamos hoy... ¿Me oís bien al fondo? ¿Sí? Estamos hoy aquí reunidos para presentar un libro excepcional porque los arquitectos del que dan cuenta su trabajo, y para mí son Iñaki y Margarita, porque toda la vida eran Iñaki. Aldai Jover es como cuando dicen Mireia Espinós, ¿no? Para mí es la Carme y el Enric, ¿no? Pero quiero decir, es un libro que se presentó en sociedad hace 3 semanas o 4 semanas con motivo de la Bienal del Paisaje. Un libro que leí y además leí con voracidad porque hay unos textos magníficos a los que me referiré ahora. Hay unos proyectos de paisaje magníficos. Pero es que después también hay unos edificios magníficos, le decía ayer a Margarita, ¿no? Yo conocía el Meandro de Ranillas, el Parque del Agua, conocía Zuera, conocía Pamplona, mi madre es de Pamplona, con lo cual son cosas que uno tiene asumidas desde hace tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo desconocía la mayor parte de la magnífica obra construida que tienen Iñaki, Margarita, Jesús y Fran, ¿no? Iñaki y Margarita empiezan su singladura juntos en el 96, si no me equivoco. Después se une Jesús, hace ya 12 o 15 años, me comentaste. Casi 18. Dice, times goes by, como dirían en New Orleans, o como diría Humphrey Bogart, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que, bueno, y luego Fran se incorporó hace menos, hace 12 años, que no es poco, algo menos, ¿no? Es curioso el hecho de que Iñaki y Margarita pasen fundamentalmente su tiempo en Estados Unidos. Son profesores, ella catedrática en Tulane University en New Orleans. Curiosamente le contaba que yo di clases allí también en el 94, pero yo como guest start, como invitado. Yo no era ni catedrático ni nada, ¿no? Pero sí que es cierto es que muchas veces Margarita lo explica muy bien en alguna de las entrevistas que he estado leyendo para preparar hoy esta presentación, ¿no? En esta entrevista, cómo de alguna manera, decía ella, es que no hay que dejarle al capital privado que decida cómo queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Porque es verdad, porque al final el capital privado busca una rentabilidad a corto plazo que muchas veces es negativa para la ciudad, ¿no? Y después comentaba también, o sea, le preguntaba a Nacho Zabal de Ascoar cómo, si les quedaba tiempo para proyectar dedicándose tanto tiempo a la docencia, ¿no?
y a los que nos gusta siempre presentar nuestro trabajo como una especie de taburete de 3 patas. Aquí tenemos taburetes de 3 patas del amigo Alto, ¿no? En el que está la práctica profesional, está la docencia y está la edición, la publicación y el comunicar estas cosas. Yo creo que forman una tríada fantástica, ¿no? Poder ver estas cosas, digamos, con visiones cruzadas, ¿no? Como aquella película tan bonita que era Shortcuts, ¿no? Que eran como elementos que se iban cruzando entre una cosa y otra, ¿no? Como os digo, o sea, yo conocía bastantes de sus paisajes, no conocía ni las viviendas sociales, ni algún polideportivo. El proyecto de la Plaza de Toros sí, porque era el primero con el que ganáis premios y salís a escena, pero realmente cuando ves toda la obra que estáis haciendo, como estas miras viviendas aquí en Las Armas, en Zaragoza, realmente son muy, muy interesantes, ¿no? Y luego veis algunos centros culturales aquí que realmente es que no desmerecen los de los mejores arquitectos que uno conoce y admira, ¿no? Entonces, por eso para mí ha sido realmente un goce ver este libro y como os decía, digamos, los textos, obviamente hay un texto muy bonito de Iñaki, el edificio monomaterial. Es cierto que muchas veces cuando uno hace arquitectura, los problemas siempre son las juntas, ¿no? Con lo cual, si es un único material, siempre tenemos esta tranquilidad. Fijaos, por ejemplo, este edificio que veis aquí, ¿no? El pabellón deportivo de las Delicias, también en Zaragoza, ¿no? O sea, si este pabellón tuviera 3 fachadas con 3 colores y 3 materiales diferentes, pues seguramente sería un poco un patchwork, ¿no? Y en cambio tenemos un edificio sobrio con esta sección magnífica que realmente recuerda de alguna manera también al Gimnasio Maravillas, pero con las cerchas construidas casi como en encofrado túnel, ¿no? En vez de tener las cerchas sueltas, ¿no? Aquí podemos verlas, ¿no? Como, no sé, a mí me han recordado, obviamente, otras referencias que tenía y que sabía, ¿no? Hay un texto muy bonito de Javier Monteis, que ya hablará él. O sea, tenemos la suerte de estar aquí compartiendo mesa redonda con él y con lo cual pues yo creo que es lo que toca. Y después les decía a ellos, ¿no? Que a mí me sorprendió muchísimo leer este texto de Luis Francisco Esplá, torero, y se lo decía hoy a Marc, porque claro, uno asume que un torero es aquello de arsa maestro, que, ¿no? Que toma la montera, ¿no? Sí, y en cambio este hombre escribe, pero como Los Ángeles, es pura filosofía, ¿no? Cuando habla de, dentro del contexto intelectual, se adivina eso que unos llaman espíritu, otros alma o simplemente conciencia, ¿no? Es un sutil tamiz a través del cual el mundo sensorial pierde su condición objetiva para convertirse en realidad personal, ¿no? Y habla de la facultad de estetizar, ¿no? Y habla del equilibrio, ¿no? O sea, yo tengo que confesar que los toros a mí siempre me han gustado también. Son estas cosas que cuando has corrido el encierro en Pamplona toda tu vida, desde que eras jovencito, pues entonces lo tienes como muy asumido, ¿no? Y es cierto que el pase al natural, lo más difícil de los toreros siempre es tener los pies en el suelo quietos, ¿no? Porque claro, si no, empiezas a hacer lo del cordobés que parece el salto de la rana, ¿no? Que va saltando de una cosa a otra. En cambio, un toreo al natural, sobre todo con la mano izquierda, que suele ser más difícil, normalmente siempre lo tienen como una de las suertes taurinas más complicadas, ¿no? Entonces, él habla del equilibrio y un equilibrio que evidentemente traspone después también a los luchadores de judo, ¿no? ¿Cuántas veces, digamos, muchas veces en el judo, un judoka joven, débil en apariencia, es capaz de ganar a uno mucho más fuerte porque utiliza la fuerza del contrario, ¿no? Y esto es algo que nos pasa siempre a los arquitectos, ¿no? Que tenemos que utilizar las debilidades de las normativas, las debilidades de los clientes, nuestras propias debilidades, no nos vamos a excluir de las debilidades que tenemos también nosotros, ¿no? Pero que nos permite entender muchas veces cómo este equilibrio, este reposado natural, le va muy bien a la arquitectura y le va muy bien a la vida también, ¿no? Y bueno, es un texto que leerlo, por favor, o sea, comprad el libro está magníficamente editado por Actar, tenemos aquí a Ricard, a su editor, ¿no? Y realmente es un libro que no tiene desperdicio, ¿no? Y después, solamente por leer un pequeño trocito del texto El tiempo recobrado,
que tiene toda la connotación prustiana de la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? De la búsqueda de las muchachas en flor y por el camino de Guermantes, todos aquellos libros que algunos leímos a los 16, 17 años en francés, porque era, no sé, era como nuestra manera de intentarnos integrar en otro tipo de cultura, ¿no? Hay un momento en que acaba el texto de una manera fantástica, en el que dice: por ello, rememorando a Corto Maltés, creo que aquellos que han navegado mundos diversos al del pragmatismo, con el viento acariciándoles el pelo, ya nunca pueden dejar de ser de los buenos. Es que se me nubla la voz porque es muy bonito, y probablemente tampoco quieran, ¿no? Con estos buenos tenemos hoy la suerte de estar aquí con Iñaki, Margarita, con Jesús y con Fran. Cedo la palabra a quien quiera. Xavier. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado. Es un clásico en estas situaciones hacer un poco de memoria sobre de que conoces a las personas, ¿no? Y claro, yo era profesor de la escuela en donde estudiaron. Así les ha ido. Y recuerdo que conocí primero a Iñaki, porque fue el único estudiante de toda la escuela en el Vallés que se apuntó a un viaje que organizamos entre yo y un compañero de mi curso, un Joan Francesc Chico, que se nos ocurrió la idea de hacer un viaje a ver 10 plazas de toros en España. Y no se apuntó nadie. Y la única persona que vino a vernos diciendo si se hacía o no se hacía el viaje fue Iñaki. Era un viaje bastante, si se hubiera hecho, hubiera sido bastante bueno, porque era pues un itinerario, diríamos, que iba abordando una serie de plazas que por una razón o por otra tenían algo singular. Y pues no sé, estaba la Santa Cruz de Mudela, me parece, Jerez, que es la primera plaza que pone la calle de entrada a la plaza según la hora del final de la corrida, y por lo tanto los toreros pueden salir por un sitio de esto y no por una puerta mal puesta. Almadén, que es una plaza, ahora no sé qué se ha hecho de ella, pero eran casas con una plaza dentro. Salamanca también era un cuartel de la Guardia Civil ahora. Y Sevilla, que es una plaza, y Ronda. En todas esas plazas, de una manera u otra, yo había estado, y si ahora lo hiciera ahora, pues pensando en eso me doy cuenta que hubiéramos hecho una especie de pequeña colección de unos edificios que yo en aquella época siempre decía que si las plazas de toros hubieran sido italianas, las bibliotecas de las escuelas hubieran estado llenas de libros de plazas de toros, solo que en este país siempre nos toca mal, digamos, y no ha sido así. Y más tarde coincidimos con Iñaki una vez que no sé qué salvajada querían hacer, pero yo pedí hacer un acto aquí en el colegio, en la sala de actos de abajo, había un torero, estabas tú, bueno, pasamos la película aquella de la Duna Móvil, y bueno, finalmente han acabado, como sabéis, pues prohibiendo los toros, ¿no? Son un poco los tiempos que vivimos, pero no me extraña entonces pues que además ha tenido la suerte, tanto él como Margarita, después de hacer una. Esto era... y a mí me tocó, por cierto, en aquella época tutorizar varios PFCs, que siempre que alguien quería hacer una plaza de toros, Carlos Martín me los enviaba a mí. Pero él fueron diferentes, ¿no? Después de este preámbulo para calentar, pues los he conocido de muchas maneras y he seguido un poco. Algunas veces ahora se me ha escapado, porque ahora hacen cosas tan grandes que me parecen para mí inabarcables, ¿no? Pero muchas de las cosas que han hecho las he visto y algunas no, y me han parecido siempre, sobre todo desde el principio, muy, muy interesantes, diríamos, por cómo están pensadas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
después estas cosas engañan, no engañan, quiero decir que después ves estas cosas y hay muchos estudios ahora que hacen cosas como estas, son enormes, pero las cosas que al principio empezaron a hacer, recuerdo una casa que arreglasteis que tenía una escalerita metálica metida en unos entre paredes, sí, aquí, que aquello era un azul Klein o si no se le parecía mucho, que ahí empezamos, diríamos, a ver que en términos taurinos apuntaban maneras, ¿no? Y eso llevó a una serie de cosas más tarde. A mí lo que más... Bueno, es verdad que escribí una cosa que me pidieron escribir algo y les dije que yo iba a escribir sobre una cosa que es una... En términos, diríamos, no sé cómo decirlo, ¿no? de peso, por decirlo de alguna forma, entre otras cosas porque pesa poco, pero pesa poco porque vosotros habéis hecho cosas enormes, que es un Porsche que ha salido de una fotografía que hicieron adosado a esta masía reformada que se llama Can Mustera, ¿no? Y que hemos pasado muy buenos ratos allí. En verano siempre solemos comer allí alguna vez. Y me llamó mucho la atención cómo está hecho ese Porsche. Está hecho, que creo que además, por cierto, tiene un valor ahora especial por cómo es la situación, ¿no? No quiero ser ofensivo con nadie, ¿no? Pero sí, seguramente algunos habréis visto la exposición de los nuevos realistas en el The Hub, ¿no? Que es como, bueno, ya también he escrito sobre eso en el periódico, pero todo ha ido adquiriendo un tono, diríamos, bastante preocupante para mí, ¿no? Porque todos son materiales y una actitud con las cosas que creo que, por ejemplo, no quisiera ser en esto muy categórico, pero me parece que no hay mucho ingenio, por ejemplo. Hay otro tipo de cosas, pero no hay mucho ingenio. Y los materiales se han ido seleccionando hasta quedar unos cuantos que son los materiales buenos, diríamos, ¿no? Los materiales que se servirían en la última cena, por ejemplo, ¿no? Que no son, por lo tanto, todo el mundo si toma esos materiales va a ir al cielo seguro. Entonces, cuando uno ve estos edificios, de todas cosas, esta reflexión del monomaterial es muy interesante, porque no es tan contradictorio con esto, solo que aquí hay un poco más de frescura, ¿no? En algunas cosas. Y, claro, hacer un Porsche como ese, con unos tubos de acero y unos machembrados y una cosa muy... Supongo que aparecerá de un momento a otro otra vez. Tendrán que fijarse entonces un poco más por lo que estoy diciendo. Pero, por ejemplo, hay una réplica de una cosa parecida en la entrada de esta exposición que digo, que hay una especie... Eres recibido como por un pórtico que parece esas puertas japonesas que están en la entrada de los templos, ¿no? Y que uno ha de pasar por allí. Y digo japonesas y no de otra cosa porque no son romanas, entonces es porque esas otras son de madera. Y esa también es de madera y no tiene tornillería ni cosas de este tipo. Entonces tienes que entrar a esa exposición pasando por ahí. De hecho no pasas por ahí porque hay una mesa con unos materiales, pero la intención yo creo que es bastante evidente, por decirlo así. Pero claro, la estructura es una estructura que recurre a la madera, imita... Esto también es una cosa muy, muy bonita, porque cuando apareció el acero, el hierro, porque no era acero, el acero no tuvo más remedio. De hecho, seguimos diciendo carpintería metálica. No sé si se dice aún, supongo que sí. También se dice carpintería en aluminio. Pero la carpintería, cuando llega un nuevo material, hasta ahora ha pasado así, después ya ahora ya no sé, pero ha llegado y por lo tanto ha tomado las formas, las maneras de hacer del material que va a sustituir y por lo tanto ha construido en acero, en este caso en hierro, con roblonado porque no había soldadura, ha construido, diríamos, lo ha construido imitando, diríamos, el material que había anteriormente. Recuerdo que en un intervalo de tiempo bastante corto, en la época que yo empecé de profesor, me tocó una cosa que era bastante una ganga, que fue visitar la antigua catedral no acabada de Juan de Herrera en Valladolid, que era un monstruo, solo está hecha la mitad y es
una cosa inmensa. No sé si lo conocéis, pero es una cosa brutal. Si se hubiera acabado, no sé cómo hubiera acabado, pero era enorme. De hecho, todo el mundo siempre citaba a un viajero inglés que cuando llegó a Valladolid, la descripción de Valladolid empezaba, la aflige, refiriéndose a Valladolid, una catedral de Juan de Herrera. Eso es lo que decía. Y subimos al Palomar, bueno, perdón, no el Palomar, al campanario. Estaba lleno de palomas. Y toda la construcción que soportaba las campanas era de madera, con unos portes, diríamos, de galera, por decirlo así, ¿no? de buque de la Armada de madera. Y muy poco después visité el mismo campanario aquí delante, en la catedral, que ya es de hierro. Y claro, los perfiles son, todo y siendo brutales, son de juguete al lado de los otros. Y ahora ha pasado una cosa muy curiosa, que es que ahora se vuelve a hacer en madera, curiosamente se vuelve a imitar una manera, la retina, diríamos, obliga a pensar en cómo vamos a construir una cercha, diríamos, con acero, y ahora se hace en madera. El ejemplo más claro de esto es una mesa que también estuvo en la sala de la planta baja de este colegio cuando hubo la exposición del edificio La Borda, y hay una mesa que está construida así, con una especie de 2 enormes vigas innecesarias absolutamente, hechas de madera. Y claro, con unos gruesos que son considerables, pero es de madera. Por lo tanto, está perdonada, por decirlo así. En cambio, las obras que vemos aquí con estas cosas no tienen reparos, diríamos, a usar un material u otro. Hay de todo. Esto va a quedar un poco americano, pero es así, no me lo invento. Pero viniendo en el autobús, exactamente en el tramito que ha habido entre la Plaza Universidad y que el autobús ha girado para Balmes hasta Pelayo, a mi derecha habían una chica ya mayor, una señorita y un niño. Por el acento eran venezolanos y que debían vivir aquí. Y entonces el niño iba leyendo, como hacen los niños, todos los rótulos que hay en la calle, todas las tiendas, tal. Entonces nos hemos parado delante, en la esquina, hay un restaurante que pone Vegan Garden, que es un restaurante vegano. Y el niño lo ha vuelto a repetir y ha dicho, los veganos son los que... los veganos comen vegetales y nosotros no. Entonces la hermana lo ha corregido. Dice, no, nosotros comemos vegetales y también carne. Y entonces el niño ha dicho una cosa muy graciosa. Dice, somos mixtos. Me ha parecido, digo, mira, el chico tiene bastante lógica. Pues bien, muchas de estas cosas, mirado desde la óptica de ahora, que es todo, diríamos, está cuando se inaugura alguna cosa, viene alguien y bendice, exacto, bendecido, ¿no? Ahora todos estos materiales han generado una actitud con las cosas que, bueno, que es la que hay. No voy a entrar en esto porque ya me he explicado alguna vez, pero todo tiene un aire, diríamos, vegano, por decirlo así. En cambio, aquí hay cosas que no lo son y en cambio no tienen nada que ver con que se esté invitando a una desmesura en el uso de las cosas, ni a un despilfarro. Al contrario, hay mucha inteligencia aplicada a usar, a mí me parece, diríamos, de la manera más inteligente, usar lo menos posible una cosa y sacarle mucho partido a algo por cómo está diseñado, por decirlo así, ¿no? Para mí este Porche de Monells es un ejemplo de esto. Está hecho con... Uno puede, es curioso porque incluso de memoria y con la ayuda de alguna foto, después yo un día te lo pregunté, pero ¿cuántas piezas hay? Porque hay alguna cosa que no alcanzaba a contar. Pero uno puede, estando allí ahora lo haría más fácilmente, pero uno puede enumerar, puede hacer no el dibujo, sino el estado de mediciones de lo que hay allí. Se ve lo que hay, o sea, no está a la vista. Ahora nos regalan esto, que es innecesario, porque no tenía ningún problema este pobre edificio en tener un cielo raso, pero ahora tiene así la estética de los bares del Born de los años 80, ¿no? Que se lo hubieran podido ahorrar. Realmente el detalle más interesante de este edificio es que entonces no había mucho acero y no era fácil
conseguir una perfilería de acero con esto. Por lo tanto, Xavier Busquets lo que hizo es hacer un pórtico que es muy curioso porque está hecho de platabandas, está hecho de pletinas, está hecho con una IPN. Por lo tanto, hay un alma y luego hay una platabanda que llega hasta arriba y cuando llega arriba es muy sutil, pero da la vuelta, se curva y hace el ala de abajo de la jácena. Y no es una decoración, es que es así. Después está perforado y tal. Esto ha pasado está un poco como escondido, pero en realidad es la pieza más interesante de esta sala. De todo el edificio, está hecho así, de esta manera. Por cierto, tiene algo de esto, pero que también con acero se pueden hacer cosas, diríamos, construidas de alguna manera, pues, no sé cómo llamarlo, ¿no? Con auténticamente, ¿no? Y supongo que ahora llegarán estos edificios. Este pórtico tiene algo que ver primero con un pabellón que es muy gracioso, bueno, gracioso no es la palabra, es una mole de piedra de 4 paredes, dentro con una especie de árbol hecho de tubos de acero que hace de único pilar, es como un árbol. Entonces, cuando llega a una planta se ramifica y eso aguanta el primer forjado y después finalmente acaba la cubierta, ¿no? Una cosa muy ingeniosa, en donde además uno ve la soldadura y cómo está montado. Creo que en el texto mencioné una cosa que para mí cuando la vi me llamó la atención, pero con el tiempo, cuando me hice mayor, este porche está allá al fondo. Cuando me hice mayor me di cuenta del valor de aquello, que era claro, los más jóvenes esto, como si les hablara pero era la derbi de Ángel Nieto, ¿no? Con la que ganó el campeonato del mundo muchas veces. Una derbi de 50 centímetros cúbicos que si la veías yo la he visto algunas veces, era de una altura así, parecía una bicicleta. O sea, ahora hay bicicletas, mira, es este porche, ¿no? Hay lo mínimo, porque en aquel lado en un lado ya no hay pilares, si es que se le puede llamar pilar a eso, y está simplemente tomado ahí. Después hay lo que tiene que haber, eso es un machembrado tal cual. Y mientras que aquí está asistido de toda la razón, no, porque no estaba pensado para estar así. Por lo tanto, no sé, es como... Bueno, es igual, cualquier comparación que ponga ahora va a ser horrorosa. Pero, en fin, esto me parece que es incluso si uno agarra eso y hace un poco de fuerza, no quiero decir que se mueva, pero más que moverlo, lo que uno nota es la fuerza de la estructura. No es tanto... notas que aquello está, iba a decir vivo, pero es un poco como ponerle la mano a un caballo o una cosa así. Notas que cómo hace unos temblores, o sea, eso es una cosa que es muy increíble, ¿no? Y en cambio no es madera ni está pensado de esta forma como ahora pensamos las cosas. Entonces, estos edificios están hechos como esa moto, como la de Ángel Nieto. La moto era imposible, claro, Ángel Nieto era pequeñito, ¿no? Y todo aquello era unos tubos, unas barras. Ahora las motos son increíbles, pero aquello eran unas soldaduras y llamaba mucho la atención cómo estaban hechos los estribos, que eran 2 tubos ranurados como el culo de los vasos de Adolf Loos, por ponerme ahora estupendo, pero era así, ¿no? Y lo más que llamaba la atención es que decías, ¿y esto qué es? Y era una llave de bujías atada con cinta aislante negra al bastidor. Por si aquello gripaba, había una bujía, se supone que te paras ahora debe venir un helicóptero a arreglarles lo que ha pasado, pero aquel hombre pues se bajaba de la moto, sacaba, maldiciendo en arameo, sacaba la bujía, ponía una nueva, de esto y volvía a correr, ponía en marcha la moto corriendo. Ahora no hacen nada, están allí, no son de verdad. O sea, todo es muy poco de verdad. Aquella moto era una cosa enana, era más pequeña. No hay ningún ciclomotor ahora que sea de aquel tamaño. Ni siquiera una Velosolex de las que aún se pueden encontrar llega a tener el tamaño de aquello. Y tiene mucha más sofisticación. Y aquello no tiene ninguna, como esto. Están hechas de otra forma. Algo de esto he visto en algunos edificios a veces, que tienen esta calidad de no estar pendiente. No sé quién decía el otro día que él no estaba muy interesado. Sí, Miguel Palma, un artista portugués muy interesante que hace unas instalaciones y unos objetos inspirados en las atracciones de feria, ¿no? Y alguna vez ha contado que él no está interesado en el resultado final, sino en lo que se hace. Y por lo tanto, cuando ves las piezas que ha hecho
en las que además a veces se monta y baja por una carretera con un carricoche con unas ruedas y tal, son de matarse. Y no son bonitas exactamente, son bonitas por el tándem que forma aquella persona con el objeto, ¿no? Entonces, algunas de estas cosas tienen para mí este valor. Y tiene algo también de una de las actitudes más, yo creo, más inteligentes y más para aprender, que la verdad he de reconocer que cuando vi las fotos y de esto claro, ya me habían avisado, por lo tanto no tendría que haberme sorprendido, pero que aquel parque se inundara, Aranzadi, Sí. pues, ¿no? Y claro, después viéndolo ves que como el diseño de los pies de los bancos y de todo está pensado para que el agua en un momento determinado pues se inunda. Uno podría tomar la actitud de que de ninguna manera eso podría esto. Pues no, aquello tiene que inundarse. Por lo tanto, cuando se inunda, se espera allí que el agua esté, lo tape. Hay imágenes, diríamos que aquello pues no está. ¿Qué ocurre entonces, no? O sea, porque ¿dónde está el parque? O sea, ¿dónde? Es una actitud. Imaginar que la gente hiciera las cosas haciendo el plano del parque inundado, la planta del parque, pues es difícil eso, o sea, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿A quién convences así? Seguro que al alcalde, no sé, creo que no, pero en cambio la actitud me parece muy inteligente, dejar que el agua venga, se quede ahí un rato y luego ya se irá. Si algo sabemos es que eso será así. Esto es más que una prueba de inteligencia increíble. Vosotros, bueno, supongo que como ya sois así de inteligentes ya no lo pensáis, pero esto, ¿por qué? Porque cualquiera de vuestra edad que hiciera esto seguramente no se le ocurriría. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia para que eso sea así, no lo ha observado suficiente y por lo tanto intenta sustituir la experiencia con otra cosa. Tener una experiencia que no tienes a esta edad es muy inteligente, porque no se regala la experiencia. Por lo tanto, la única manera que tienes es de creer lo que te digan y así, si tienes suerte, he escuchado a alguien que explique estas cosas, ¿no? Y creértelo, decir, oye, pues dejemos que el agua entre y ya se irá. Esto es una cosa, no es usual. O sea, me miráis así, pero esto no es corriente. Y probar, si no, bueno, ya lo habréis probado, pero es difícil explicárselo incluso a los estudiantes. Yo les decía, mira, yo os lo tengo que decir, vosotros no me vais a creer, igual hacéis bien, pero yo os tengo la obligación de deciros que esto no es así. No cojáis ese desvío porque no lleva a ninguna parte, tendréis que seguir por aquí. Pero vosotros no me haréis caso y agarraréis ese desvío. Pero luego recordarlo, por favor. O sea, pero la experiencia de estas cosas es aplicadas, o sea, al final, hacer estas cosas muchas de estas cosas son de sentido común. O sea, cuando Iñaki me contaba un verano qué es lo que pasaba, pues que el encargo siempre empieza como al revés. Es decir, tendríais que hacernos unas no sé cómo era, unas casas y tal. Entonces, al final eso acabó con que, no sé si era arreglar el río, ¿no? Al final, el encargo era arreglar un río, pero al final el encargo fue hacer fosas sépticas. O sea que dices, pues esto a quién le gusta, porque imagínate tú cambiar un proyecto de paisaje por hacer fosas sépticas, eso es, porque entonces darte cuenta de cuál es el problema, no hay fosas sépticas, la gente hace las cosas donde se puede, quiere decir salir de noche las mujeres y hacer donde puedan esto. No es de extrañar después que hayan tantas violaciones y tantas cosas, porque no hay lavabos ni fosas sépticas en casa, no se hacen. Por lo tanto, dar ese primer paso es el primer paso para que ese río sea de otra manera. No es una cosa que va a tardar, el año que viene estará bien, tardará un montón. O sea, estas cosas a mí me parecen, luego verlas después es difícil, no en todos los edificios estas cosas se ven así, ¿no? Si no vos lo contáis un poco, decís, no, pues de un solo material, pero a mí estas cosas me parecen es una inteligencia práctica muy poco usual. Bueno, o sea, claro, afortunadamente es un país que hay, pero premiamos la originalidad, premiamos no sé cómo decir, el gesto, ¿no? Ahora el alcalde de Barcelona me dijeron que ha dicho que Barcelona tiene que volver a tener edificios singulares. Pues malamente. O sea, no es eso lo que necesitamos, yo creo que no es eso. Necesitamos edificios buenos, pero no originales, o sea, no singulares, ¿no?
Bueno, a mí me parece, o sea, pero en cambio está extendida esta otra opinión. Entonces estas cosas que son más, no sé, más... Antes tú decías, ¿no? Son como la vida, ¿no? La palabra a mí siempre me gusta mucho citarlo, ¿no? Pero claro, la vida es que es muy, muy complicada. Y el otro día en una conversación, no sé por qué hablábamos de esto y de otras cosas, se me ocurrió decirle a la otra persona que la vida era la expresión armónica de la contingencia. O sea, la vida lo que hace es hacer de todos los accidentes que hay, pues se apaña con ellos. Y así nos va, o sea, y no está mal. Nadie se le ocurre, es que es un río imperfecto porque tiene meandros. Pues mal, es que no te has enterado de nada. O sea, es decir, que estas cosas, por esto, a mí me parecen unas lecciones de manual, ¿no? De cómo deben hacerse las cosas, o sea, y tienen, o sea, yo en el texto yo les dije, yo es que solo he hablado de ese porche y acabo con esto, porque ese porche no es nada, pero es verdad que allí se dejan sentir algunas de las cosas que habéis hecho. Mira, esto ya está inundado, si no, otro se pondría las manos a la cabeza y mira que me ha pasado, pues mira, se inunda, por lo tanto, pero claro, ahora ves el truco, esto estaba hecho para que esto se pudiera inundar. Además, ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Que se inunde o que venga un grafitero? Yo lo tengo clarísimo. Pues, oye, pues mejor el agua. Da una lección, ¿no? Y sobre todo cuando uno después ve esto, dices, oye, pues esto parece como si ya lo hubieran pensado así, ¿no? Algún cursi dirá que parece japonés, pero pues no, es que es así. Entonces esto a mí me parece una lección inmensa, o sea, muy, muy inteligente, o sea, realmente una cosa, no sé, trabajar a favor. Octavio hablaba de esta cosa del karateka o del judoka, ¿no? Bueno, deja que el agua, venga, ya sé, la dejo pasar, también es muy torero, ¿no? Porque no voy a intentar parar el toro, pues no, o sea, que pase, ¿no? Y ya vendrá. O sea, esto a mí me parece muy, no sé, lo veis, en este caso, no sé, con estos mimbres, pues claro que habéis hecho lo que habéis hecho, ¿no? Pero mira, todo empezó con cosas muy, muy sencillas. En fin. Tú hablabas Xavier, de los meandros y me has hecho pensar en un libro fantástico que escribió Jorge Wagensberg, que murió hace unos años ya, pero poco, sí. Pero no hace tanto, ¿no? No hace... Y en un libro muy bonito que se llama Amazonia, era un libro hablando sobre el espacio verde y sobre la selva, y a mí me gusta mucho subrayar y escribir en los libros, y ponía, digamos, cuando llegabas abajo, ponía la naturaleza tiende al horizontal, y me acuerdo que yo le contesté, porque suelo contestar en los libros, la arquitectura no, di la vuelta y entonces ponía detrás, lo otro es arquitectura, y pensé, coño, tengo que llamarle a este señor, y de hecho luego nos hicimos amigos y comimos muchas veces juntos, ¿no? Pues dice una frase muy bonita sobre los meandros, que dice que la naturaleza hace que los ríos tengan meandros para que no se duerman los laureles. Que me parece preciosa comedia, ¿no? Porque en vez de llegar directamente al mar, pues empieza a dar vueltas y no te la acabas nunca, ¿no? Y yo una cosa que sí que he aprendido leyendo los textos y viendo los proyectos es lo que Iñaki comenta más de una vez, que las cosas tienen que servir para más de una cosa, ¿no? Y yo creo que esto es fantástico, ¿no? Porque al final es la manera como de optimizar. O sea, hablamos mucho de edificios sostenibles, pero un edificio sostenible, cuantas más horas se use, cuanto más recepción tenga por parte de la gente, y, o sea, no sé, una cosa muy sostenible que se usa un día, pues seguramente no es tan sostenible, ¿no? Pero en cambio cuando tienes un edificio que durante el día es escuela, por la tarde hacen academia de mayores, luego el fin de semana hacen actividades, no sé qué, eso sí que es sostenible para el barrio, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho también leyendo el primero de los textos del libro es que decía que vosotros no habíais construido viviendas unifamiliares, ¿no? Que decía que la ciudad no necesita más ejercicios formales, aunque sean muy bonitos, ¿no? De edificios en mitad del bosque, en mitad de la playa, en mitad de la montaña, donde queráis, pero que sin embargo digamos, otros eran los problemas que acuciaban a la humanidad de una manera más clara, ¿no? Y a mí me pareció muy bonito
seguramente porque uno, como tantos otros arquitectos que seguro que estamos aquí, empezamos nuestra carrera haciendo casitas unifamiliares, ¿no? Porque, o sea, empiezas haciendo el interiorismo del piso de la abuela y ya cuando te encargan una vivienda unifamiliar ya es el primer gran proyecto que muchos de nosotros hemos hecho han sido viviendas unifamiliares, ¿no? Y entonces ellos decían que no, que ellos no hacían viviendas unifamiliares, ¿no? Y me pareció que, bueno, es un poco curioso, pero que es un poco realmente cuando lees los argumentos tenían toda razón, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho estas cosas del libro, ¿no? Ahí yo creo que somos un poco... bueno, Xavier fue nuestro profesor durante bastante tiempo. Me acuerdo de ir a tus correcciones de proyectos porque la del profe que me tocó a mí no me interesaban mucho. Y después incluso empezamos a dar clases, Margarita primero, todavía como estudiante, y yo en el curso Internacional de Arquitectura, que es el mejor curso que yo nunca he participado de dar clases, todavía lo tengo de referencia. Y Xavier, pues Xavier es como un poco, tú tienes como radical en opiniones y tal, y nosotros ahí también hemos heredado, digamos, aprendido una cierta radicalidad. Y para nosotros sí, es verdad que las viviendas unifamiliares, además, yo hasta me enfado. Cuando leo los Arc Dailies y los Marquinet y los no sé qué y tal, y empiezo a ver casas unifamiliares, como ahora una cajita así, ahora esta tiene la cajita casada, ahora la no sé qué, y ahora un material... Y hasta me enfado, hasta me cabreo, digamos, porque nos despista como arquitectos, o sea, nos despista cuál es nuestro trabajo, digamos, ¿no? Y nuestro trabajo es resolver problemas. Y cuál es el problema, digamos, que hay en cada sitio, en cada situación, digamos, ¿no? Y cómo somos parte de la solución del problema en lugar de ser gimnastas que hacen cosas que en realidad van contra nuestra, digamos, incluso como profesionales, yo creo. Aquí me estoy pasando, pero bueno. Ya te lo dirán luego, pero sí, no sé, son actitudes, ¿no? Pero es verdad que hay algo de lo mejor de los ingenieros, diríamos, que son cosas que nosotros a veces olvidamos y que son, no sé, tienen cosas muy interesantes, ¿no? En algún artículo me referí, que tiene que ver con esto que dices. Me voy a ir, parece ahora que me vaya a ir lejos. Uno era 2 comentarios de 2 personas. Uno es Alex Xigonis, el diseñador del Mini, que es al que se le atribuye la frase de un camello es un caballo diseñado por un comité. Entonces él hizo una selección de personas para trabajar, para hacer ese coche que se buscó y que no buscó designers para hacerlo, buscó un electricista, un no sé qué, o sea, cada uno un experto en algo. Y la otra frase genial también es de otro, que es Henry Ford, ¿no? Que alguien le preguntó cuando hizo el Forte, ¿cómo era? ¿Cómo es que no sé qué le preguntó? Y el otro le contestó de una manera brutal, que es si no había, salía con esta cosa de preguntar a los usuarios, diríamos, ¿no? Y Henry Ford le dijo que si hubiera preguntado a la gente le hubieran pedido un caballo más rápido. No le hubieran pedido un coche porque no sabían lo que era. Fue él el que hizo el coche. Sí, sí. ¿Qué coño le tiene que preguntar? Imagínate, preguntar, ¿y usted cómo lo haría esto? Pues es tremendo. Es tremendo, o sea... Por volverme a referir a Jorge Wagensberg, decía que tenemos siempre las personas que encontrar la solución antes de que aparezca el problema. Decía, porque normalmente cuando el problema aparece ya es tarde, ¿no? Ahí decían los dinosaurios a los que les habían salido las alas, cuando llegaron las glaciaciones pudieron volar y marcharse. Los que no, se tuvieron que quedar allá y se congelaron, ¿no? Entonces hay que ser capaces de encontrar siempre la solución antes de que aparezca el problema, ¿no? Sí, bueno, pero es una actitud, ¿no? que por eso nosotros cultivamos mucho en las escuelas, ¿no? La originalidad, la forma es estupenda, pero hay veces maneras
muchas veces se cultiva en la escuela una forma que es, y yo lo he oído esto, ¿no? Que es buscar la forma que sea la expresión de una personalidad. Eso es tremendo. Eso está equivocado, totalmente. No es. Que luego eso alguien lo diga, vale, pero tú no te puedes proponer a ti mismo esa meta, diríamos, como... Sí. Es enfermizo. Es enfermizo. O sea, tú no estás aquí para expresar tu personalidad, estás para... Sí. A ver, el Estado ha puesto, a pesar de que a ti te cuesten las cosas, esto ha puesto aquí unos medios para que tú saques un título, ¿no? Y te formes como arquitecto, como ingeniero, como médico, tal. Y además es que es así de claro. Es por eso yo, que en su momento critiqué muchísimo, tampoco me sigue pareciendo mal, una cosa que se llama Asociación de Jóvenes Arquitectos. No entiendo lo que es. Y siempre les decía, ¿existe? Tú te pondrías en manos de imagínate la Asociación de Jóvenes Oncólogos. Pero si te han de operar, vete a otro. No vayas al lado de los jóvenes. Tampoco existen una asociación de jóvenes conductores de autobús. Están para trabajar. Solo existimos, nosotros nos hemos inventado esta tontería. Y ya que cada uno piense quiénes son los que lo han inventado, pero no van mal, no van bien. Entonces hay que tener otros propósitos, o sea, más serios. O sea, esto es un trabajo serio. Si no es serio y no nos ven serios, es culpa nuestra. ¿No? Es verdad. O sea, a mí hay muchos amigos que me vienen al despacho con un hijo o una hija que quiere ser arquitecto, ¿no? Entonces aquello digo, bueno, si vienen seguramente acabarán siendo arquitectos porque les hablarás de tantas cosas bonitas, ¿no? De una ventana para ver el mundo a través de ella, de no sé qué, un chaval joven, oye, eso, una chica, y qué maravilla, ¿no? Y recuerdo que una vez le pregunté a una, ¿tú por qué quieres ser arquitecta? Y me dijo, para expressar els meus sentiments. Claro. Y dije, vamos mal, es que tuve esa misma sensación, vamos mal, ¿no? Por eso ¿A ahora quién la coño gente le importan tus sentimientos? Claro, pero para eso está el videoarte o ser DJ, por ejemplo, que es una profesión de lo más bien pagado, diríamos, o sea, pero esto no. Y ellos hacen yo creo que es ejemplar porque es muy difícil que toda tu obra todo tenga vosotros mismos. Eso no os lo voy a preguntar, que ordenéis las obras de más a menos no sé qué, o lo que ya lo haréis, sois muy jóvenes, pero de más de mayores, en realidad los que aprecio más son tal, cual y cual. Pero pensar un poco en la obra en su conjunto y ver un poco las cosas que hay mucho de observaciones muy interesantes, ¿no? Porque a veces da la impresión de que os habéis fijado en cosas que otros ni se fijarían, ¿no? Esos dibujos que aparecieron, que me enviasteis de todo un ciclo para hacer una paella y entonces tirar del hilo de la paella a ver dónde ibas a parar. Hay que tener ganas de observar aquello de una manera que no es lo habitual, ¿no? No sé. Era un poco escatológico el final, pero bueno, había todo, allí estaba todo, ¿no? Yo quería comentar también, al hilo un poco de los problemas, ¿no? de solucionar los problemas. Yo creo que para mí, desde luego, una de las cosas más difíciles es no solo solucionar los problemas, sino acertar en el tono. Es decir, que en el tono de cada sitio con sus condiciones, ¿no? O sea, porque no es solo un problema técnico, también es un problema cultural. O sea, hablamos claro. Entonces, el tema o sea, ahora porque trabajamos en Estados Unidos y hasta que intentas entender, te pueden pasar 5 años, ¿no? Es decir, entender los sitios. Cuanto más tiempo tienes, mejor lo tienes para entender los sitios. Pero me parece de las cosas más difíciles es entender y acertar en el tono de la respuesta. Y de alguna manera, por eso no hay un estilo arquitectónico, ¿no? Porque cada sitio tiene esa cosa que no sabes qué es, que necesita eso, que crees que necesita ese sitio, ¿no? Entonces, el tono tiene que ver con la solución técnica, pero también con la materialidad, la escala, ¿no? Una serie de variables arquitectónicas que son intangibles y que te puedes equivocar mucho, pero también puedes acertar mucho, ¿no? Tú hablas de lo apropiado. Sí, lo apropiado. Es que apropiado es lo más difícil de todo. Es lo más difícil. Inapropiat, apropiat. Gran cuestión, libro de... Sí. Y debe haber una escala inmensa de cosas que es un apropiado pero poco, inapropiado pero no había más remedio. O sea, claro, tiene que ser, no es sí o no es blanco, ¿no? Sí. Debe ser complicado acertar sí. este tono.
Yo pensaba, digamos, porque yo tengo idea de dónde bebéis vosotros, de dónde salen vuestras cosas, ¿no? Pero, ¿qué arquitectos o igual que no arquitectos, porque igual, obviamente, la naturaleza es una maestra fantástica, ¿no? O sea, cuando tú, Iñaki, hablas en alguna de tus entrevistas de los ríos como diosas, ¿no? Es verdad, digamos, ¿no? Cuando uno viaja por Asia, esto lo siente así, ¿no? Entonces, ¿qué influencias reconoceríais en vuestro trabajo, vosotros cuatro? Esa es una pregunta envenenada. Bueno, yo por la parte que me toca más de paisaje, ¿no? que es mi perfil, yo creo que un referente contemporáneo total es Gilles Clément, ¿no? Seguramente con el manifiesto, ¿no? que tiene escrito, un poco ha marcado por antemano, ¿no? En un momento que seguramente no se habla tanto, ¿no? Del tema de los procesos, ¿no? Dentro de los paisajes, de los proyectos de paisaje, ¿no? Y cómo la ecología es un elemento importantísimo a la hora de abordar los proyectos ahora mismo, ¿no? En este momento contemporáneo. Sí, a nivel de arquitectura, es una cosa que estábamos hablando que realmente incluso, no sé si procede cambiarnos el nombre, ¿no? Porque en realidad no hacemos arquitectura o paisaje, ¿no? Es como siempre hay una cosa que las liga y eso. Pero sí que es cierto, y Joan Iñaki lo comentaba también, seguramente la manera de sintetizar y de encontrar los problemas y de buscar estas soluciones que Alejandro de la Sota, ¿no? Que también has citado antes, responde a múltiples cosas de una manera tan simple, que parece tan evidente, pues quizás aspirar muy alto, ¿no? Pero siempre el objetivo es un poco este, ¿no? Detectar máximo de problemas, ¿no? Intentar buscar la solución que dé respuesta la más adecuada posible a todos ellos y hacerlo simple, ¿no? Y el hecho de trabajar siempre con obra pública o mayoritariamente con obra pública, además, economía de medios brutal, ¿no? Esto cómo se mide la ecología de las cosas, ¿no? Que comentábamos también, ¿no? Que realmente si algo es utilizable de múltiples formas, si algo es mínimo en su configuración y en dar una respuesta eficaz, se convierte en algo mucho más sostenible que otras parafernarias que todos hacemos, ¿no? Para tener edificios con categoría A energética y mil historias, pero que al final, bueno, la verdad es que si la esencia funciona y la esencia realmente da respuesta a varias cosas, eso es exponencial y seguramente cambia la escala del conceptual de la respuesta del proyecto, ¿no? A mí lo que me parece fantástico de la manera en que abordáis los problemas es que no intentáis imponeros a la naturaleza, lo cual siempre creo que es un error, porque al final la naturaleza es tan potente. Cuando ves un río desbordado, cuando ves una tormenta, aquellas tropicales en la selva amazónica o en Brasil o en cualquier sitio de estos, ¿no? O los monzones en Tailandia, me da igual, ¿no? Hay un momento en que te das cuenta que no puedes oponerte, que tienes que jugar con ella, ¿no? Entonces, o sea, ya el prever que un día se inunde y después se desinundará sin complejos, ¿no? Yo creo que es vamos, a mí me pareció fantástico cuando lo lees con esta perspectiva, ¿no? Porque es cierto que muchas veces cuando intentas imponerte a la naturaleza la cagas, ¿no? O sea, hablando en plata y mal, ¿no? Yo recuerdo una vez haber leído la carrera esta por descubrir el polo sur de Amundsen y Scott, ¿no? Que Scott perdió la carrera porque era un señor inglés, British gentleman, ¿no? Y entonces el tío pensaba que nada, iba a ir al polo con un barco maravillosamente preparado, con vajilla de plata y con no sé qué, porque claro, la gente que iba allá iba como si estuviera en Inglaterra, pero en el polo, ¿no? Y en cambio Amundsen lo que hizo fue diseñar unas canoas que eran mucho más flexibles, mucho más pequeñitas, y al final acabó llegando con las canoas cuando el otro, con el gran barco, quedó encallado en los hielos y no pudo seguir, ¿no? Quiero decir que realmente intentar usar la naturaleza para nuestros propios criterios, yo creo que es como decía Xavier, muy inteligente esto, ¿eh? También tengo que explicar que también se pasa mucho miedo, ¿eh?
Bueno, Porque, eso, claro, eso también pasó, yo y hago casitas. porque nosotros nos ponemos bravos diciendo, no, esto, trabajando con Agustí, que está aquí, hacemos el concurso, diseñando con la inundación y no sé qué, y proyectamos la seguridad, no, esto va a funcionar, ¿no? Lo tenemos estudiado, modelado, ¿no? Agustí y su equipo lo han modelado, esto va a funcionar así y tal, pero claro, después cuando llega la inundación, estamos prietos durante un tiempo, ¿no? Porque, claro, es saber qué es lo que pasa. Claro, cuando ves el agua que empieza a entrar y todo eso, claro, dices, sí, tienes fe y proyectas mucha más seguridad que la que tienes, claro. Bueno, pero, A puerta gallola. pero esto tienes que ir así. O sea, yo recuerdo una vez cuando estábamos haciendo la sede de Prosegur, aquí en Barcelona, diseñamos una claraboya de cristal de 10 por 10, eran 100 metros cuadrados de cristal, en 6 piezas, sostenidas sobre unas cuadernas de vidrio que quedaban con unos sensores desde fuera. Y claro, cuando tú depositas desde una grúa gigante las piezas que medían 5 por 3, cada una 15 metros cuadrados de vidrio doble, 4 más 4 más 4 más 4, ¿no? Y lo depositaban y tú oías que el vidrio empezaba a crujir, la verdad es que te acojonas, ¿no? Recuerdo, el cliente era un señor cubano, ¿saben lo cubano? Que hablan todo así, mi amor. Y dice, oiga, ¿usted esto aguanta? Y yo le dije, bueno, yo creo que sí. Y me dijo, si cree, es que no está muy seguro. Claro, yo es lo último que se me hubiera ocurrido, ¿no? Que ese señor iba a pensar que yo lo dije por educación, creo que sí, y no está muy seguro. No, claro, cuando tú dices sí, entonces aquello de la gente, pues los tranquilizas, ¿no? Con esto de la inundación es verdad que evidentemente está el riesgo y demás, pero, o sea, el riesgo, el miedo, ¿no? Pero también son cosas que tienen que ver con la manera de observar, ¿no? Y los agricultores llevan haciendo esto durante muchos años, ¿no? Y entonces, ¿cómo manejan ellos la inundación, ¿no? ¿Cómo permiten fertilizar sus tierras sin que les destrocen los campos, ¿no? Pues bueno, dejando pasar, ¿no? Y ver qué dejas pasar y qué no, y cómo lo haces, ¿no? Es un poco ese trabajo de observar y de entender este fenómeno en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que os hemos tenido ya una hora entera aquí y que queremos dar las gracias, por supuesto, a Octavi y a Xavier y a todos vosotros por venir, a todos los que hemos estado trabajando juntos en muchos proyectos, que aquí hay unos cuantos de vosotros que estáis aquí en el libro y que seguimos trabajando juntos y que sin esta colaboración, digamos, que es muy horizontal en esta forma de trabajar con Agustí y con otra gente bueno, a ver qué es lo que podemos hacer en lugar de decirle, por favor, a Agustín, haz que esto funcione, cosa que seguramente no funcionaría. Bueno, pues agradecer un montón a todos vosotros por venir, el interés y agradecer por el trabajo juntos que hacemos con muchos de vosotros, que lo mejor que Margarita y yo disfrutamos es que ahora desde la distancia vemos que el trabajo sigue saliendo y que hay como un ethos y una forma de hacer, un equipazo que nos permite hacer el vago y dedicarnos a hacer otras cosas por allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y ahora hay un cava y algo que tomar aquí, que era en realidad lo que estábamos esperando. Gracias. Un cava inundado, ¿eh? Está bautizado.